Un día más, muy pero muy buenos días, bienvenidos a La Brújula en la Luna, hoy martes 8 de octubre de 2019, desde aquí, desde el Palomar, son las 12 horas, 1 minuto, con un clima bastante lindo porque se viene la primavera y andamos más o menos en los 24 grados, muy linda temperatura. Bueno, en primer lugar quiero darle los buenos días a Héctor Didío, nuestro operador de los días martes y a lunes, pero los días martes él hace posible que esto salga a la perfección, que nos resuelva el conjunto de los problemas que le traemos y que hace que esto surja con armonía, si se quiere, para los oídos de nuestros queridísimos oyentes. Buenos días también a Daniel Pérez, quien es responsable de toda la postproducción de este programa, que hace posible además que usted pueda recuperar cualquier reportaje que hayamos hecho o algún comentario a través del canal de YouTube La Brújula en la Luna. Él, Daniel Pérez, es el que lo hace posible, por lo tanto también a él le doy los buenos días y a nuestros oyentes. Hoy Laura, mi compañera que me está escuchando desde casa, también a quienes nos escuchan por las aplicaciones de teléfonos, por las radios de aires y a quienes nos escuchan a través de las retransmisiones que se producen en Corrientes, Radio Fénix 92.1 MHz, Corrientes Capital, a través de la doctora Mónica Colunga, que siempre nos ha acompañado prácticamente desde el primer día. Este es el programa 105, si no me equivoco. Y Radio La Paquita, FM 88.9, Uspallata, Mendoza, y nuestros amigos Gustavo Ficini y Elvio Yadanza. Bueno, hoy tenemos realmente un día con muchos temas. Vamos a estar hablando con Eduardo Bior, un periodista, analista internacional, sobre la situación en Ecuador, una situación gravísima por la que está pasando el pueblo ecuatoriano y de la cual los medios locales informan poco y nada. Si eso mismo estuviera ocurriendo en Venezuela, estaría en las pantallas de todas las emisoras y en los portales de los diarios y en la tapa de los diarios y por todos lados lo estarían difundiendo, pero como se trata de Ecuador, donde un hombre, Lenín Moreno, que se dio vuelta porque era un hombre que venía trabajando con Rafael Correa y de pronto el tipo llega a la presidencia como heredero, si se quiere, de el trabajo que había hecho Correa a cargo de la presidencia de Ecuador y se dio vuelta, entonces ahora lo cubren. Aquí vamos a tratar de decir la verdad o por lo menos una mirada crítica sobre qué es lo que está ocurriendo allí donde la crisis económica, social, institucional es tan grave que Lenín Moreno ha tenido que trasladar el gobierno de Quito a Guayaquil. Bueno, más tarde vamos a estar hablando también con Fernanda Gil Lozano, el futuro de la política exterior argentina. Ellos van a dar una conferencia junto a otros especialistas. Ella es diputada del Parla Sur y la vamos a escuchar con muchísima atención. Vamos a hablar también con Juan Cruz Castiñera, que nos va a hablar sobre la situación de los veteranos de Malvinas. ¿Cuántos años han pasado ya? 37 años. Bueno, vamos a ver qué nos dice Juan Cruz Castiñera al respecto. Y también vamos a hablar de un montón de otros temas que van a ir surgiendo. Pero hoy es 8 de octubre. 8 de octubre quiere decir que es el 124 aniversario del nacimiento de un dirigente político que hizo historia. No solo hizo, sino que parece que sigue haciendo historia, porque se trata nada menos que de Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perón, en quienes muchísimos vieron lo mejor de la política argentina y otros vieron lo peor de la política argentina, es decir, generó pasiones a favor y pasiones en contra. ¿Quiénes se pusieron a favor? Mayoritariamente el pueblo trabajador. ¿Quiénes en contra? Mayoritariamente capas medias y altas de la sociedad. Pero no quiere decir que esto sea estrictamente así. Estoy hablando mayoritariamente, eso es lo que ocurrió.
Eso es lo que ocurrió. Y hoy lo vamos a recordar, ¿eh? Vamos a recordar en una grabación que tiene que ver virtualmente con lo que podríamos decir el nacimiento, porque el peronismo tuvo una etapa embrionaria que son los años anteriores a 1945. Y en esa etapa embrionaria, y básicamente a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión, Perón fue generando un vínculo con los trabajadores organizados, a los cuales fue alentando en favor de su lucha por los derechos, por sus reivindicaciones, por su bienestar. Y en esa dirección ese vínculo fue en alza. Tanto fue en alza que un día, algo así como un 15 de octubre de 1945, lo detienen a Perón y dicen, no, este tipo está molestando, y lo mandan a la isla Martín García. Y el día 16 de octubre de 1945 pareciera que Perón se estuviera despidiendo como de la política. Todavía casi ni había empezado y ya se estaría como despidiendo. Y el día 17 de octubre se produce uno de los grandes acontecimientos de la historia de la Argentina. Irrumpe el subsuelo de la patria, como le llamó Scalabrini Ortiz, irrumpen los trabajadores de los talleres, de las fábricas, de los suburbios, esos hombres que tenían poca visibilidad en el centro de la ciudad, irrumpen desde los distintos rincones y van caminando hacia la Plaza de Mayo. Y van caminando y se van sumando columnas y columnas hasta que se transforma en una verdadera multitud. Y esa multitud es la que va a reivindicar la labor hecha por Perón ese día, lo va a rescatar, lo va a poner en el balcón y lo va a proyectar hacia el futuro. Ese día, 17 de octubre, Perón dijo estas palabras, y si se puede, aunque pasaron ya más de 7 décadas, vamos a tratar de imaginarnos el ambiente de aquella tarde-noche en la cual la multitud logra volver a vincularse con su líder y aclamarlo. Y esto es lo que le dice el líder a esa multitud de trabajadores que estaban en Plaza de Mayo.
previsión que seguirá luchando al lado vuestro por ver coronada esta obra que es la ambición de mi vida, que todos los trabajadores sean un poquito más felices. Es la hora del consejo, que lo doy con mi corazón tan abierto como puede presentarse a una cosa que uno tanto ama, el pueblo. Recuerden, trabajadores, sean hoy más hermanos que nunca. Sobre la hermandad de los que trabajan, ha de levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos. Bueno, allí lo tienen, allí lo tienen. Hoy estaría cumpliendo 124 años, nació en Lobos, la provincia de Buenos Aires, y fue el líder por excelencia, gran orador, gran vínculo con el pueblo trabajador, y un vínculo de esos que siempre hay que observar con mucha atención, porque los pueblos hacen la historia sobre la base de los sentimientos, de las emociones, de las intuiciones, de los afectos, y eso es lo que muchas veces para alguna gente no tiene explicación. ¿Por qué? Porque no entiende el sentimiento del otro, y eso es dramático. Siempre hay que entender el sentimiento del otro y de dónde proviene ese sentimiento. Quizás tantos años de postergación, ese pueblo que se había sumado a las fábricas, a los talleres, a la industria, esa industrialización fruto básicamente de la Segunda Guerra, sustitución de importaciones, había que producir porque no te llegaba nada de nuestros proveedores habituales como Inglaterra, y entonces había que aprender, había que desarrollar los oficios, había que desarrollar, aprender a manejar las máquinas, y ese pueblo trabajador que no gozaba de los derechos por los que tanto había luchado el Partido Socialista, comunistas, anarquistas, Alfredo Palacios, que había sido el gran inspirador de toda la legislación obrera y en defensa de los derechos del trabajador, desde que asumió como diputado allá por 1904, y de pronto todo eso postergado, todas esas frustraciones, esos dolores, esos sacrificios, de pronto iban a ser reivindicados, y eso generó un afecto que aún hoy, a lo largo del paso del tiempo, perdura en mucha gente, y no solamente testigos de aquel tiempo que virtualmente van quedando muy pocos, sino en sus hijos, en sus nietos, y este sentimiento, que no creo que vaya increciendo, porque pasa el tiempo, lógicamente, pero sí es un sentimiento que ha marcado la vida política de los argentinos, y es un sentimiento sin el cual la Argentina no tendrá futuro. No digo que sea excluyente de otros sentimientos, digo que es un sentimiento que todos debemos observar, respetar y amar, ¿por qué no? Porque allí estaba lo más sufriente del pueblo argentino. Un día, otro día, que es mañana y que mañana nosotros no vamos a estar, se produce otro hecho, un 9 de octubre de 1967. Mañana se cumplen 52 años del asesinato de Ernesto Che Guevara, un argentino cubano muerto en Bolivia. Y no podíamos no recordarlo, porque Ernesto Che Guevara fue un argentino que entregó su vida,
y lo hizo por valores muy altos, y aunque la tarea de desprestigio por parte de los privilegiados, por parte de determinados capitales, ha sido permanente, quiero comentarles que en alguna oportunidad me tocó hablar con una compañera de él, de tiempos en los cuales él no era Ernesto Che Guevara, y ella me dijo que el Che básicamente era un admirador de San Martín, que su fuente de inspiración era San Martín, esa lucha por la libertad, por la liberación, esa lucha desinteresada, esa lucha donde se entrega todo y no se pide nada, no van a oprimir, como no fue San Martín, ni a Chile, ni a Perú, a tener ventajas de ninguna naturaleza. No quiso presidir absolutamente nada. Dejó que los pueblos se organicen, fue a luchar por su libertad. También él recorrió una parte, estuvo en Guatemala, estuvo después en Cuba, estuvo por África, estuvo en Bolivia, sin pedir nada. No fue a ocupar cargos, no fue a burocratizarse, no fue a obtener privilegios. Y si podemos lo vamos a recordar. Mañana se cumplen 52 años. Bien, bueno, quiero decirles que a la muerte del Che, Perón escribió una carta, una extensa carta que lógicamente no les voy a leer, pero que la comienza de esta manera: con profundo dolor he recibido la noticia de una irreparable pérdida para la causa de los pueblos que luchan por su liberación. Más adelante va a decir: hoy ha caído en esa lucha como un héroe la figura joven más extraordinaria que ha dado la revolución en Latinoamérica. Ha muerto el comandante Ernesto Che Guevara. Sigue la extensa carta y cierra: el peronismo, consecuente con su tradición y con su lucha, como movimiento nacional, popular y revolucionario, rinde su homenaje emocionado al idealista, al revolucionario, al comandante Ernesto Che Guevara, guerrillero argentino muerto en acción, empuñando las armas en pos del triunfo de las revoluciones nacionales en Latinoamérica. Juan Domingo Perón, Madrid, 24 de octubre de 1967. Viene bien, esto es recordar parte del pasado. No nos queremos quedar en el pasado, tranquilos, pero tampoco nos queremos olvidar del pasado, No nos queremos olvidar del pasado, porque quienes se olvidan del pasado repiten inexorablemente los mismos errores en un momento posterior, donde los errores se pagan aún más caros. Entonces, sí, queríamos recordar porque la fecha nos invita a recordar. Hoy es 8 de octubre de 2019 y nuestra América Latina se mantiene en el marco de una crisis estructural que ya lleva siglos, que no termina por resolver. Crisis estructural que no terminamos por resolver. ¿Quién es el responsable de que esto no se resuelva? Lógicamente que es muy fácil hablar de responsables, pero explicarla a través de chivos expiatorios me parece que constituye un verdadero error. Me parece que merecería que la analicemos con más profundidad. Hoy no es el día para hacerlo, pero América Latina, América del Sur en particular, tiene condiciones, y quizás toda América, tiene condiciones extraordinarias desde el punto de vista de su medio físico, biológico, de su ambiente, de su clima, de sus tierras, de sus riquezas, de su biodiversidad, de la abundancia de agua, como para una vida extraordinaria para todos y cada uno. Nada nos podría faltar en esta América. Sin embargo, esto se circunscribe a un número muy pequeño, si se quiere, de habitantes. La inmensa mayoría no accede a todos los beneficios de una vida digna. Y eso, lamentablemente, se debe a que durante siglos
hemos mantenido estructuras dependientes, coloniales, neocoloniales, saqueadas sistemáticamente, que le han impedido a los pueblos poder capitalizarse, modernizarse, llevar adelante las inversiones en salud, en educación, en vivienda, en infraestructura, en tecnología, en ciencia, que nos permita poder vivir como se vive en otros lugares del mundo. Esa es una lucha inacabada y siempre es bueno rendirle homenaje a quienes han participado antes que nosotros en esas luchas como protagonistas enormes, como protagonistas gigantes de una historia de América Latina que no deja de ser una historia gigante, la que va al sur del río Bravo hasta el Cabo de Hornos, y que involucra a la totalidad de los pueblos de América Latina. Bueno, hemos hecho este recordatorio y si les parece, durante un par de minutitos, porque ya vamos a hablar con nuestro amigo Eduardo Bior sobre qué está pasando en Ecuador, qué es lo que los medios no nos están diciendo sobre Ecuador. Sí les voy a decir que, bueno, hay algunas noticias del día de hoy. Una tiene que ver con el funcionamiento de la justicia. Tras casi 2 años de estar presos, el juez Bonadío ordenó la liberación de Cristóbal López y de Fabián de Sousa. Cómo cambian los tiempos, cómo cambian los tiempos, tremendo. Bueno, hay muchas noticias, lógicamente, no los quiero atosigar porque ya estamos tratando de comunicarnos con Eduardo Bior, y creo que ya estamos. No, todavía no estamos. Así que, bueno, hoy, ¿qué nos dice Infobae? Infobae nos dice que Cristina Kirchner postergó su regreso de Cuba para mañana. También vuelve a hablar lo de Bonadío, que ordenó liberar a Cristóbal López y Fabián de Sousa. Y un video, qué bárbaro, un video impactante el día que Bebote, Bebote Álvarez, el barra brava de Independiente, invadió el despacho de Javier Cantero. Yo recuerdo que esto fue hace unos años y recuerdo que lo fui a ver después para solidarizarme con Javier Cantero. Y fíjense ustedes que fuimos muy poquitos a solidarizarnos con el presidente de Independiente en ese momento, que últimamente fue expulsado, una vergüenza haberlo expulsado, porque el hombre quiso resistir a las mafias del fútbol y virtualmente no recibió la solidaridad de ningún presidente de ningún club de la Argentina. Todos miraron para otro lado, todos estaban prácticamente comprometidos con las barras bravas. Así que bueno, creo que estamos en contacto con Eduardo Bior. ¿Es así, Eduardo? Así es. Un abrazo grande para vos y para todos los oyentes. Bueno, Eduardo, un gusto realmente volver a comunicarme contigo. Y yo te llamaba por lo siguiente. Me llegan un montón de videos de lo que está pasando en Ecuador, que son gravísimos. Voy a los grandes medios de comunicación y prácticamente no veo nada, no escucho nada. Y me gustaría, que vos sos un analista internacional, que nos pudieras comentar qué es lo que está sucediendo actualmente en Ecuador. Mira, vamos a empezar por tu asombro respecto a la actitud de los medios. Yo creo que la clave está en los volantes que tapizan el centro de Quito, que dicen simplemente que no te conviertan en Argentina. Amigo. No sé si reír o llorar. Es directamente así, o sea, y explican, por Argentina pasó el FMI.
Qué bárbaro. O sea, acá hay una maniobra absolutamente repetida, calcada. Es el gobierno de Lenín Moreno, cuando hizo la campaña electoral en 2016, hablaba maravillas de Rafael Correa, de quien había sido vicepresidente. Claro. Cuando subió al gobierno, inmediatamente se dio vuelta. No solamente lo hizo meter preso al vicepresidente Jorge Glass, acusándolo de corrupción en una cárcel de máxima seguridad cuando todavía no se sustanció el proceso, sino que además empezó a hablar de la pesada herencia en esos términos. Sí, parece copiado. Todo lo que pasa en Ecuador, según el gobierno de Lenín Moreno y los grandes medios que lo apoyan unánimemente, es culpa de todo lo que se robó Correa. Aparentemente no hay ninguna culpa del gobierno actual. Ahora no se sabe por qué después de 2 años de gobernar tuvieron que salir a pedir un préstamo del Fondo Monetario Internacional en marzo pasado. Entonces, las medidas de ajuste ya habían comenzado, es decir, ya habían comenzado cancelando subsidios, aumentando el precio de la nafta de mayor octanaje, pero no había habido grandes reacciones porque justamente esos son consumos que afectan a las clases medias y altas. El problema ahora se suscitó cuando le metieron el aumento al combustible más común, que es el que se usa para el transporte, para todo. Claro. Tengamos en cuenta una cuestión muy geográfica muy importante. Si Ecuador tiene 3 grandes regiones geográficas: la costa del Pacífico, que es plana, o levemente ondulada; la sierra, lo que ellos llaman la sierra, que es la cordillera de los Andes, donde en muchos tramos hay que moverse entre 3.500 y 4.500 metros de altura, es decir, Quito mismo está creo que a 3.800, con lo cual, por un lado, es muy costoso moverse ya a pie. Moverse en un vehículo implica mucho consumo. Claro. Y luego está la selva, ¿no? Las 2 regiones más pobladas del país son la capital, Quito, y Guayaquil, que es la gran metrópoli del Pacífico, y hay una rivalidad permanente entre las dos. Guayaquil es muy comercial, por lo tanto también con un sector dominante muy afecto a la especulación y al contrabando. Es decir, permanentemente siempre ha habido intentos de separación de Guayaquil respecto a Ecuador, ¿no? Es decir, es una viejísima historia esa. Esas son las circunstancias. Lo otro que hay que tener en cuenta como diferencia importante respecto a nuestro país es que el mundo urbano y el mundo rural son 2 mundos absolutamente diferentes. Claro. Es decir, la vida en las ciudades, en las grandes ciudades sobre todo, es como una burbuja respecto a lo que acontece en el mundo rural, que a su vez hay que dividirlo en 2. Por un lado, el mundo de los Andes, que es el mundo sobre todo quichua, muy acendrado en sus tradiciones, mundo de comunidades andinas que viven en las grandes alturas y que trabajan la tierra para subsistencia, y el mundo rural de la costa, que es el de las grandes plantaciones, especialmente la del banano. Claro. Y escúchame, esta crisis vos decís que la desata un aumento de precios sobre el combustible que usa todo el mundo. Eso a su vez debe repercutir sobre el resto de precios. Completamente, ya empezó. Y ahora, Lenín Moreno dice que este es un intento virtualmente de golpe organizado por Rafael Correa y por Nicolás Maduro. Exactamente, sí, es lo que dijo, pero es muy interesante porque él se viralizó en las redes un tramito del discurso en donde Lenín Moreno dice, ponme lo mejor que no puedo leer. O sea, ahora es tragicómico esto, te voy a decir. Sí, es terrible. Así, por un lado,
por un lado, digamos, es la crónica de una tradición fracasada, que se produce a partir de los negocios familiares de Lenín Moreno. Creo que es un hermano de él que está absolutamente complicado en negocios muy turbios. Eso por un lado. Por el otro lado, lo cómico, si no fuera tan trágico, es la ineptitud, la incapacidad, la ineficiencia absoluta, e inclusive la falta de voluntad real de reprimir. Es decir, porque cuando uno mira los videos, sí, se da cuenta de que, salvo momentos esporádicos donde la policía ha hecho barbaridades contra los manifestantes, en general tanto policía como ejército retroceden ante el avance de los manifestantes indígenas. Sí, es cierto, lo he visto eso en los videos que me mandaron. Inclusive en Cuenca el ejército se ha plegado a los manifestantes. O sea que no hay ahí, por lo que se puede ver a la distancia, obviamente, que uno tendría que tener un servicio de inteligencia propio para saber esas cosas, pero da toda la impresión como que el alto mando militar no tiene la disposición de reprimir. Yo creo que hay un elemento común bastante comparable entre Ecuador y Argentina, que es, en Argentina, Macri ganó las elecciones legislativas de 2017, sí, e inmediatamente quiso avanzar con la reforma previsional, que introdujo grandes retrocesos, pero no todo lo que ellos querían. Ahí, digamos, comienza a bajar en la simpatía popular. O sea, Macri tocó un consenso social y cultural adquirido por la sociedad argentina en los últimos 20 años, después después del corralito, que es con los viejos no se jode. Sí. Hacia los viejos no se los toca. Y a partir de ahí, bueno, comenzó a crecer la oposición. En Ecuador también, es decir, las consultoras serias indican que hubo una curva descendente en la simpatía popular hacia el gobierno de Lenín Moreno el año pasado, y que la inflexión se dio aproximadamente a fines del año pasado, cuando se le empezó a ver la pata a la sota. Es decir, que detrás del gobierno de Lenín Moreno efectivamente estaba la vieja oligarquía, es decir, los viejos corruptos. No nos olvidemos que en Ecuador las movilizaciones indígenas y populares entre 1999 y 2006 echaron a 3 presidentes. Claro. Es decir, a Nebot, a Lucio Gutiérrez y a Bucaram. Entonces, es decir, hay una conciencia, y esa conciencia parece pasar en el caso de Ecuador, más que por el problema de las tarifas y de los precios, por la amenaza de retiro de una cantidad de servicios públicos con el pretexto del ajuste y del ahorro en el presupuesto público. Sí, sí. Bueno, vuelven a repetir un error. Yo vengo de la escuela técnica y los ajustes son necesarios, pero siempre digo, hay ajustes contractivos que no sé por qué los quieren aplicar, que siempre fracasan, y hay ajustes expansivos, que es lo que tendríamos que tener en nuestros países. Ajustar, pero para lo cual, lógicamente, que hay que hacer planes correspondientes y que no son los que aplica el Fondo Monetario. Exacto. Ahora, ¿por qué nuestras oligarquías repiten esta cultura neocolonial de subordinarse a los dictados del Fondo Monetario Internacional cuando los fracasos han sido rotundos, evidentes, y sobre todo nosotros que tenemos experiencia del 2001? Porque en general, en la mayoría de nuestros países, es decir, las oligarquías no tienen un interés en el control, es decir, en el control del territorio en tener la lealtad de la población. Es decir, el único caso muy notable en ese sentido es Chile.
Ujú. donde si la oligarquía chilena históricamente, desde la fundación de la República, desde que le dieron el golpe de Estado a O'Higgins, se montó en una alianza, es decir, con el ejército para fundar el país y mantener sometidas a las poblaciones, pero el país le interesa, mientras que a la oligarquía argentina, si mañana se declarara la independencia de la provincia de Buenos Aires, este de Córdoba y sur de Santa Fe, lo más contentos fundarían la República del Plata. No les interesa el país. Así es. Vos sabés que Lucas Liach, siendo vicepresidente del Banco Central de la República Argentina, dijo que a la Argentina le convendría desprenderse de las Malvinas y de Tierra del Fuego porque disminuiríamos el déficit fiscal. Claro, yo me acuerdo de eso, sí. Es increíble, ¿no? Sí. Y bueno, en Ecuador pasa lo mismo. Es decir, en Ecuador, digamos, la oligarquía piensa que Guayaquil podría fundar una república sobre la costa del Pacífico que sería próspera. Tendría el problema que tendrían es cómo llegar al petróleo de la Amazonía, pero nada más. Claro. Y a ellos no les interesa otra cosa, petróleo y bananas, y ellos ya están contentos. Es insuficiente, lógicamente. Escúchame, ¿y Rafael Correa qué papel está cumpliendo en este momento? Bueno, hace un rato dio un llamamiento al pueblo de Ecuador, yo lo escuché, es muy interesante, creo que te lo mandé también. Sí, si puedo después lo voy a poner al aire, pero no lo pude escuchar. Pues hace un llamado a la paz y la concordia, a aplicar los mecanismos constitucionales que prevén la posibilidad de llamar a elecciones anticipadas en situación de grave emergencia. Bien. Y a detener, a un diálogo nacional y a detener la represión. Bien. Voy a aprovecharte que estás ahora al aire y que te tenemos para preguntarte cómo estás viendo a Donald Trump allí en los Estados Unidos, que está en un marco de problemas infinitos también el hombre. Sí, está como gato entre la leña, es decir, como el Estado profundo, lo que en Estados Unidos se llama el Estado profundo es la conjunción de los servicios de inteligencia, los altos mandos militares, la industria armamentista y de determinados lobbies, iglesias y grupos financieros, ¿no? Uh-huh. Que se manejan siempre, no importa qué partido gobierne, siempre son los que manejan la política exterior y son los que históricamente han venido empujando siempre las guerras en el exterior, de que Estados Unidos esté siempre en guerra. Claro. Lo primero que hay que recordarle a los oyentes es que Donald Trump tiene un récord, es el primer presidente de los Estados Unidos desde Grover Cleveland, que fue presidente entre 1893 y 1897, que no empieza ninguna guerra. Ah, mira. Todos los demás, incluso Jimmy Carter, al meterse contra Irán y después en la guerra de Afganistán contra los soviéticos, se metió en guerra. Pero todos los demás presidentes de los Estados Unidos han empezado alguna guerra en el exterior. Por más de 100 años, casi 120 años. Estamos hablando de 125 años. Amigo. Sí. Qué buen dato que das, ¿eh? Claro. Entonces, el asunto es el siguiente. Obviamente no es un señor al que yo le invitaría a comer a casa. Es decir, es grosero, es xenófobo, es misógino, es homofóbico, le importa un bledo el cuidado del medio ambiente, pero a su modo es un patriota. Uh-huh. Y entonces es un tipo que efectivamente quiere acabar con las guerras en el exterior y quiere llegar a un cierto arreglo de división del mundo en el cual Estados Unidos se pueda recuperar y en el futuro ver si vuelve a ser la primera gran potencia del mundo. Uh-huh. Está teñido de un realismo profundo. Sí, el tipo se dio cuenta de que no pueden seguir metiendo los dedos en todas partes,
porque se los van a cortar. Claro. Ahora, ¿qué le pasó? Él está en un proceso que, traducido a términos latinoamericanos, es un proceso de golpe de Estado. Es decir, la CIA, manejada aparentemente por lo que leí hoy, por el ex director John Brennan, el director anterior a Pompeo, anterior al gobierno de Trump. Ajá. La CIA le está mandando espías a testificar ante las comisiones parlamentarias para que quede involucrado, como que él le pidió al presidente de Ucrania, que es más, que lo presionó al presidente de Ucrania suspendiéndole la ayuda militar, para que el presidente de Ucrania le diera información sobre los negocios del hijo de Joseph Biden, uno de los precandidatos demócratas, en Ucrania. Está bien, es muy probable que lo haya hecho. Yo a Trump le creo que puede hacer ese y otros negocios sucios, no tengo ninguna duda. Desde el punto de vista formal de la legislación norteamericana, puede ser que le haya infringido la Constitución. Eso no me molesta tanto. Lo interesante es que lo hacen, en el momento en que Trump justamente frena el ataque contra Irán, está buscando el diálogo con Irán, y ahora, para culminarla, ha ordenado el retiro de las tropas norteamericanas de Siria. Es decir, te pasó todos los límites que el Estado profundo, tanto demócrata como republicano, podía aceptar. Es un arriesgado. Yo no sé cómo le va a salir la jugada, no sé si les va a ganar. Pero el tipo es audaz. Es terriblemente audaz. Yo es un jugador de póker muy, muy arriesgado. Te hago la última. ¿No sentís que cuando, en esto como de volver a casa, si se quiere, de Donald Trump, ¿no? En esto, bueno, los que se han ido tienen que volver, vamos a cerrar las fronteras, vamos a poner un muro con México para que no vengan ni los inmigrantes, ni los narcotraficantes, ni toda gente despreciable. Mientras que China, por otro lado, tiene una política muy de apertura, de recrear la ruta de la seda, de generar un ferrocarril que va a recorrer Eurasia de punta a punta. ¿No sentís que hay ahí como un juego contradictorio donde China se expande sin agredir aparentemente y donde Estados Unidos se contrae, pero como en un juego, digamos, donde uno crece de suma cero, donde uno crece y el otro se achica? A ver, todo lo que caracterizaste estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es que sea un juego de suma cero. Es decir, porque juego de suma cero implicaría que las cantidades de poder permanecen iguales, incambiadas. Es decir, yo creo, digamos, que ante el tamaño y el carácter absolutamente incontrolable de la deuda externa norteamericana, es decir, Trump sacó las conclusiones más elementales, que no serán de gran teoría económica, pero son muy de bolsillo. Es decir, si yo debo 5 veces el valor de mi casa, no puedo seguir endeudándome para hacer negocios afuera. Sí, claro. Tengo que tratar de que entre más dinero, punto. Es así de simple. Sí. Y el tipo razona de esa manera. Es decir, Estados Unidos, suponiendo que puede chantajear al mundo con el manejo del dólar, porque son los únicos que tienen la maquinita para imprimir aquello con lo cual se mueve toda la economía mundial. Sí. Y pensaron que iba a ser eterno, le fueron sacando valor a ese dólar, es decir, lo fueron devaluando e inflaron la economía mundial con papelitos. Sí. Es decir, con toda la parafernalia de los instrumentos de especulación financiera. El problema es que no hay proporción entre lo que se produce y lo que anda dando vueltas en papeles. En algún momento, es decir, dicho muy elementalmente, alguien se va a presentar a la ventanilla del banco y va a decir,
escúchenme, yo tengo estos papeles de la deuda norteamericana, ¿me los pueden dar en efectivo, por favor? Sí, claro, pueden inundar el mundo de dólares y eso haría Es que lo han hecho, y son dólares que no tienen valor. Es decir, hay muchos economistas que están hablando de que el mundo en realidad está en una deflación profunda porque no hay precio para la producción y además porque no es negocio producir. Y cada vez proporcionalmente se produce menos. Sí, sí. Entonces, Trump se ha dado cuenta, no es él, es una cantidad, todo un grupo muy granado de políticos y economistas conservadores que se dan cuenta de que no pueden seguir haciendo negocios en el aire. Es decir, él está ligado a los Rockefeller, que son, uno de los grupos perdedores de todo el proceso de la globalización. Entonces, digamos, no es que vengan del aire las ideas de Trump. Sí, sí. Es un conjunto de grupos perdedores que quieren recuperar posiciones. El tema es, cuando Estados Unidos retrocede y va dejando posiciones, se multiplican los nuevos centros de poder. Es decir, lo que hablábamos hace un rato sobre Ecuador, así como la posibilidad, el hecho de que el proyecto neoliberal haya fracasado en Argentina, el hecho de que en México pueda haber un gobierno diferente, el hecho de que Venezuela, con todas las críticas que uno le pueda hacer, siga sobreviviendo, aún bloqueada, en la crisis en Perú, que indican, digamos, de que, como titulé yo en mi último artículo, en Infobailes 24, es decir, cuando el gato se distrae, los ratones bailan sobre la mesa. Sí, claro. Es decir, es lo que nos da a todos los países medianos y pequeños la posibilidad de salir a tomar aire. Así es. Entonces no es suma cero. Respecto a cómo va a ser el comportamiento de China en el futuro, no sé. Por ahora puedo garantizar que China no es agresiva. Sí. Es decir, por ahora China está haciendo todos los negocios en base a un concepto de win-win, es decir, que las dos partes ganen. Cuando han cometido errores en África, es decir, instalando obradores y factorías con puros chinos aislados de las sociedades donde hacían las obras de infraestructura, las han corregido. Es decir, tienen capacidad de aprendizaje. Así que, digamos, por ahora, yo obviamente no es mi labor como analista extenderle cheques en blanco a nadie, y menos a una gran potencia. Sí, claramente. Pero por ahora creo que son un interlocutor apreciable, por así decirlo. Claro, y uno de los grandes protagonistas del siglo XXI. Eduardo, te agradezco muchísimo esta intervención aquí en La Brújula, y no sé si te quedó algo en el tintero, lo decimos. No. Pero lógicamente te vamos a volver a molestar en otro momento. No es molestia, al contrario, es un placer. Para entender un poco qué es lo que está pasando a escala internacional. Y vos, que sos un excelente analista, nos mandás un poquito de luz sobre un mundo que realmente cada día es un poquito más complejo. Hago lo posible. Bárbaro. Bueno, te mando un fuerte abrazo. Un gran abrazo para las y los oyentes y también para vos. Bueno, muchas gracias. Será hasta la próxima. Bueno, chau. Hemos hablado con Eduardo Bior, analista internacional, periodista, realmente un estudioso, un hombre de una enorme cultura, y tenerlo aquí en La Brújula para nosotros realmente es un gustazo enorme. Bueno, siguen los quilombos allá en Ecuador. El gobierno de Lenín Moreno tuvo que trasladar la sede del gobierno de Quito a Guayaquil, cosa que estábamos hablando con Eduardo recién. En fin, veremos que esto pueda resolverse sin costos en vidas humanas, sin costos que signifiquen dolores para el pueblo ecuatoriano, y lamentablemente una nueva prueba
de que los ajustes contractivos en América Latina y en el mundo tienden inexorablemente al fracaso. Cuando el enfermo se presenta ante el médico desnutrido, con anemia, evidentemente es porque se han desajustado algunas variables en ese organismo. Pero si ese médico, la respuesta que tiene frente a ese hombre anémico, con falta de peso, flaco en extremo, es mandarlo a hacer un régimen virulento, evidentemente lo que está haciendo es condenándolo a muerte. Hay que hacer un ajuste, pero a ese hombre hay que mandarlo a comer, porque lo que le falta a ese cuerpo delgado, flaco, esquelético, anémico, lo que le faltan son nutrientes. Y lo que le faltan a nuestras economías en América Latina son nutrientes. Entonces lo que hay que aportar son nutrientes a nuestra economía y no seguir sacándole sangre, chupándole la sangre, imponiéndole condiciones leoninas para pagar al capital financiero internacional por sobre cualquier condición social o por sobre cualquier deuda interna que tengan nuestros gobernantes. Entonces, ojalá esto sea una nueva lección, ojalá puedan tener rápidamente nuevas elecciones en Ecuador y ojalá también en la Argentina terminemos con esta idea de que los ajustes hay que hacerlos por este camino y para nuestros pobres economistas sacados de las universidades públicas y privadas como en una fábrica de chorizos en algunos casos y con honorables excepciones, hay que resolver el problema por otro camino. No es ese el camino por el cual se resuelven los problemas que tienen nuestros pueblos. Y esto, bueno, que tengan un poquito de imaginación y que vean qué es lo que hicieron pueblos exitosos en el mundo, que no fue justamente hacer lo que nos recetan ni el Fondo Monetario Internacional ni nuestros economistas mayoritariamente neocoloniales. Bueno, vamos a la radio que haga su tanda y después volvemos aquí en La Brújula. Bueno, seguimos aquí en La Brújula, Hoy le hemos dado buena importancia también a la política internacional. Ustedes saben que nosotros amamos a la Argentina entrañablemente, pero indudablemente somos personas que viven en un mundo y lo que pasa en el mundo, nada de lo que pasa en el mundo nos es ajeno y mucho menos nos podría ser ajeno lo que pase en un país hermano como es Ecuador. Bajo ningún punto de vista, todo lo que allí ocurra nos duele, lo seguimos con atención y bueno, y también lo que pasa con las grandes potencias que indudablemente inciden sobre el mundo entero, y nosotros no nos podemos excluir en esa historia. Bueno, ahora si tenemos un poquito de suerte vamos a seguir hablando de política internacional, en este caso con Fernanda Gil Lozano, porque ellos hoy tienen un encuentro, martes 8 de octubre, a las 18:30, en la calle Paraguay 1338, planta baja, que es la UCES. Así que vamos a ver si la suerte nos acompaña, ya vamos a estar en contacto. Creo que sí. Buenos días, Fernanda, ¿estás allí en línea? Sí, estoy acá. Bueno, bárbaro. Fernanda, hoy tienen un encuentro allí en UCES, en la calle Paraguay 1338, a las 18:30. Exacto. El futuro de la política exterior argentina. ¿Por qué no nos contás un poquito sobre qué es lo que van a tratar en este encuentro y después los que tengan interés, lógicamente que vayan hasta Paraguay 1338 y escuchen la totalidad de la conferencia con todos los participantes? Mira, en realidad vamos a hacer un grupo interesante. Yo soy historiadora, parlamentaria del Mercosur, y también, van a participar gente que viene de la Comisión de Comercio Exterior. Vos sabés que yo tengo una oposición, de oposición a la gestión actual. Van a venir personas que están
en la gestión actual, está, digamos, el que maneja la Comisión de Comercio Exterior del Mercosur, ¿no es cierto? Y también va a estar, yo digo porque somos como distintos analistas, incluso del ámbito universitario, que para aquellas personas que les interese saber cómo andamos con el mundo, me parece que va a ser muy importante. Viene gente de ciencias sociales, y gente también que representa y que va a ser la gente que coordina de la UCES, que es una universidad empresarial, digamos, ¿no es cierto? Sí. Entonces, yo creo que las miradas que vamos a tener van a trabajar sobre, bueno, qué significa este acuerdo, que todavía no es, pero que tiene posibilidades de serlo. Y que, bueno, un poco de alguna manera dejar en claro que los acuerdos con la comunidad, ¿no es cierto?, con la Unión Europea o con cualquier otra región, no son ni buenos ni malos en principio, sino es ni ideológicos tampoco, sino que lo que hay que trabajar y mirar bien, evaluar bien, es el interés que pueden tener para la Argentina y para nuestra región. Correcto. ¿No es cierto? Porque vos podés estar con un régimen que por ahí no sea de tu comunión ideológica, pero si es provechoso, digamos, tenemos que ir ahí. Ahora, en virtud de lo cual, este tratado específicamente es un tratado muy complejo. Nosotros es como que nos detenemos mucho en la parte comercial, pero este tratado, que es un acuerdo regional, es importantísimo. Lo estamos haciendo con la región mejor organizada, mejor institucionalizada y que tiene muchísimos recursos del mundo, más o menos. Y ¿sí? Mucha experiencia histórica. Y mucha experiencia histórica al respecto. Es un acuerdo que no solo está todo el tema de libre comercio, ¿sí? El TLC, que le dicen así en la jerga diplomática, sino que también involucra compromisos políticos, compromisos estratégicos, acuerdos culturales, a escala mundial, en donde hay que tener muchísimo cuidado. Uno debería ir con una lupa a ver qué es lo que se está firmando, ¿sí? Porque un día nos vamos a levantar y vamos a ver que en la televisión estamos escuchando hablar catalán, por ejemplo, y no nos vamos a dar cuenta qué pasó. Bueno, hay que tener cuidado. Entonces, a mí me parece que es ahí donde vos, por ejemplo, yo la información que estoy teniendo, primero lo tuve que bajar de Bruselas, de lo que se tradujo. Una eurodiputada española me dio toda la traducción. Después Uruguay pudo hacer un aporte. Argentina no hizo nada todavía, no tradujo, todavía no avanzó. Sacó algunas cosas de Uruguay, otras cosas de no sé dónde, o sea que estamos con un secretismo que es sospechoso. Que es eso lo que te dispara muchas alertas. Ahora, ¿no tiene que ser, digamos, analizado por el Congreso Nacional y aprobado por las dos cámaras? Mira, para este tipo de acuerdos, primero, nosotros lo que tenemos firmado es una carta de intención, claro, que eligieron los cancilleres. Sí, y eso... en algunos casos cancilleres de segunda y tercera línea, como son los embajadores para este tipo de acuerdo, no es que los estoy denostando, para nada, pero este tipo, la envergadura que tiene este acuerdo, la importancia, la verdad que exige la firma presidencial. Entonces nosotros lo que firmamos es como una carta de intención, ¿entendés? Es como un preacuerdo. Así todo, bueno, tiene estos déficits. Para firmar realmente un acuerdo, no solo que hay que traducirlo como 25 idiomas, digo, para que la gente tenga en cuenta y la dimensión compleja de todas las partes que involucra de nuestra vida, tienen que aprobarse por todos los parlamentos, no solo los 4 nuestros, que en estos momentos serían los que tienen que aprobar, ¿no es cierto? Y las dos cámaras, cuando hablo de los parlamentos hablo de las dos cámaras, sino que también son los 23 europeos. Sí, cosa que no es nada sencilla. O sea que esto no va a ser pasado mañana, empezando por ahí. Y por otro lado, todos los países tienen peros, no solo, por supuesto, los peros más grandes, por ahí los tenemos desde Argentina. Si Brasil no tuviese el presidente que tiene, pero lo tiene, también estaría en un profundo desacuerdo. Porque hay muchas cosas para los países que nos estamos industrializando que no estamos siendo contenidos en una mirada, ¿entendés?, muy proteccionista que necesitamos frente a países como Alemania, como Italia, que no nos vamos a poner y creer que estamos negociando de igual a igual en muchos rubros. Ahora, vos sabés, tocaste un tema que a mí siempre me interesó, que es el tema de la industria, con la cual siempre estuve vinculado. Yo creo que la Argentina no tiene una política industrial clara
y que por eso también es muy difícil hacer acuerdo con otros países, porque cuando vos no definís con mucha claridad cuál es tu política industrial, cuál es tu desafío tecnológico en el cual quieran insertarse en el mercado mundial tus industrias, después tampoco sabés muy bien qué es lo que estás defendiendo. Pero mira, durante la gestión anterior, yo creo que hubo, por ejemplo, una línea de trabajo en donde la mayor parte de nuestros productos industrializados, los acuerdos eran con Brasil. Sí, claramente. Es decir, nosotros teníamos como una inserción regional que no era menor. Sí. Había mucho de intercambio, es decir, que hubo un trabajo en ese sentido. Lo mismo que una inserción a nivel de lo poco que quedaba del espacio, como para empezar a trabajar con los ARSAT, con nuestros satélites, y poder tener regionalmente como una venta también de esa tecnología, pero todo pensado en la región. Es decir, que hubo una primera etapa donde vos podés decir, empezaba a dibujarse quizás una línea de trabajo. Ahora, estos 4 años destruyeron, digamos, si había una línea, aunque sea que vos la veías con esfuerzo, después de estos 4 años no quedó nada, pero sí, nada, claro. En serio. Nosotros, cuando dicen nos insertamos en el mundo, la verdad que lo que hicimos fue recibir a muchos presidentes, lo que hicimos es ir a muchos países. Ahora, acuerdos reales, concretos, y los, cuáles fueron las formas de los intercambios, eso, la verdad que adoleció absolutamente la Argentina. Absolutamente. Escúchame, creo que la Unión Industrial Argentina, que ya se reunió con Alberto Fernández, también se reunió con Roberto Labaña, hacer su propuesta industrial, digamos, o por lo menos la mirada que tienen los industriales. Sí. ¿Conoces algo de eso? ¿Sabés si...? No, parece que lo están manejando en total secreto, al menos para los parlamentarios del Mercosur. Claro, sería interesante saber qué opinión tienen, porque por otro lado, nuestros industriales parecen bastante confundidos, porque ahora parecen todos decepcionados por un gobierno que en realidad tampoco tenía un proyecto claro sobre cuál era el papel de la industria y que sometió a los industriales a un derrumbe del mercado interno y a una supuesta inserción internacional que nunca existió. Bueno, yo creo que fue claro. A ver, no es que el señor Macri se equivocó. A mí me parece que el señor Macri, yo creo que hubo olvidos, hubo gente que pensó que era desarrollista. Hubo muchos empresarios que, como lo conocían a él, a su papá y distintas empresas, pensaron que iba a haber algo de desarrollo. Bueno, el señor Macri es un señor del campo, conservador, un hacendado, que vino a reprimarizar nuestra economía, no la vino a industrializar. Entonces, en ese sentido, yo veo que la Unión Industrial y los grandes capitostes, incluso un señor como el señor Roca, que por poco no lo ponen preso, ¿sí? Y es el que tiene la llave para desarrollar Vaca Muerta, para que la gente entienda, por poco no lo ponen preso. Yo también estaría desconcertada con esa gestión. Sí, digamos claramente. Que sos un amigo personal y aparte estoy con la posibilidad de realmente de darte una mano y resulta que por poco no me pones preso por unas fotocopias. La verdad que esta es una gestión que ha hecho uso y abuso del poder, no ha respetado ningún tipo de todas los cuidados constitucionales que tenemos con personas que están siendo acusadas. Vos date cuenta que tenemos una cantidad de personas presas por si acaso. Bueno, pero fíjate que los cambios de aire político están induciendo a Bonadío a ordenar la liberación de Cristóbal López y Fabián de Sousa. Sí, lo cual te digo que también me parece vergonzoso. Vergonzoso completamente. O sea, porque vos decís, lo peor que nos puede pasar con la justicia es que sea oficialista. Efectivamente. Que había tanta cosa y tanta, digamos, prueba fehaciente y contundente. Bueno, es raro. Lo que está pasando es, lo único que hace es demostrar que realmente no había tantas pruebas, sí, y que lo que había era muy discutible. Ahora, esta es una gestión que no le ha importado. Yo me imagino que los industriales deben estar muy desconcertados, porque este señor no solo engañó al pueblo prometiendo pobreza cero, bueno, todos los eslogans de campaña que se cansó de repetir, sino que además le prometió a sus amigos que lo votaran, que apostaran a su campaña, porque él era uno de ellos. Así es. Y la verdad, que saben los compañeritos de su colegio, el resto, por poco no termina detrás de las rejas.
Sí, Así que sí. yo entiendo el desconcierto, no solo, digamos, de los sectores medios asalariados, en el cual me considero parte, ¿no es cierto? Como, no te olvides que a nosotros en el Parlasur hace 4 años que no nos pagan. Ah, Yo tengo el amigo. sueldo de docente, y es una Cuat- tarea que me encanta y que nunca voy a dejar de hacerla, pero este es un señor que nos estafó a todos. Tremendo, sí. Ustedes hoy, además de la relación entre el Mercosur y la Comunidad Económica Europea, están tratando el tema de la relación con China. ¿Qué es lo que estás viendo o qué están viendo ustedes en esta relación? Que recién hablábamos con un analista internacional, Eduardo Bior, y él decía que hasta aquí el comportamiento de China es intentar una relación donde las dos partes puedan ganar. Es decir, no solo gane China, sino que sabe que para mantener un socio estable en el tiempo, también el socio tiene que ganar. ¿Cómo están viendo ustedes esto? ¿O están viendo un perfil más agresivo por parte de China? Mira, nosotros lo que estamos viendo es que también es como con el acuerdo de la Unión Europea, en principio con los brazos abiertos. Uh-huh. Porque vos te abrís a un mundo en donde, más allá de los acuerdos o de qué conversemos, yo siempre digo, ¿no? La Argentina, Brasil, con esta fertilidad de suelos, con esta capacidad de producir alimentos, nosotros tenemos que ir naturalmente hacia donde hay pueblos hambrientos. Y lo digo, ojo, en el buen sentido del término. Sí, sí. Vos pensás que, por ejemplo, la India cada 3 meses pare una Argentina. ¿Sí? Tremendo. Yo me imagino que tanto el gobierno chino como el gobierno hindú, una de las preocupaciones debe ser qué comemos esta noche, porque la verdad que es mucha gente para darle comida. Yo creo que países como los que hay en la región latinoamericana, que somos productores natos, de una diversidad aparte enorme, deberíamos naturalmente tener que ir a hacer acuerdos con todas esas zonas del planeta, donde hay mucha población, donde en estos momentos hay dinero, y que entonces estratégicamente podemos hacer una alianza más que ventajosa, en principio. Y eso después naturalmente te va a llevar a otro tipo de acuerdos tecnológicos, industriales, etcétera, etcétera, que nos van a favorecer. Yo, como el resto de los que estamos mirando todas las alianzas y los trabajos que ya desde hace años se están haciendo con China, y estamos, la verdad que con mucha expectativa, con muchísima expectativa, porque ahí sí vos ves que es como hasta natural la alianza, cosa que con la Unión Europea lo que te sucede es que vos decís, producen lo mismo que nosotros, Uh-huh. y hasta con barreras fitosanitarias altísimas, y hasta lo subvencionan, y hasta. Y nosotros, si vamos ahí, es Claro. decir, tenemos un riesgo enorme de que destruyan lo poco que tenemos armado. Sí, sí, es más complementario con la economía china. En nuestra. cambio, cuando vos vas a China, cuando vos vas a la India, cuando vas a Rusia, o al Asia en general, vos lo que te encontrás es que ellos necesitan lo que vos tenés. Así es. Ahora, sobre este tema, siempre hay una tensión entre la demanda y la oferta. Ellos demandan, por ejemplo, porotos de soja. Ahora, nosotros sabemos que no es una buena exportación para la Argentina. ¿No crees que la Argentina debe ofrecer otras cosas alternativas, básicamente este poroto de soja, que es la principal exportación agropecuaria que tenemos y que en definitiva causa un daño ambiental y efectos sociales que realmente no son sustentables a mediano y largo plazo? Por supuesto, pero por ejemplo, vos fijate, yo siempre pongo este ejemplo. En su momento hubo una empresa argentina de dulces que Uh-huh. intentó hacer pie en China. Sí, Arcor. Arcor. ¿Qué sucedió? Vos tenés que, ojo, no solo que están lejos, son culturas muy distintas, con una orientación hacia los gustos, hacia las necesidades muy diferentes a las nuestras. Por ejemplo, ir a vender golosinas a un pueblo donde mayoritariamente no se consume azúcar, no es una buena idea. No. ¿Cómo? Nadie reparó en ese detalle, que vos no podés vender caramelos a gente que no consume azúcar. Bueno, no hicieron un estudio de mercado en ese No caso. hicieron un estudio. Entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque nosotros creo que tenemos mucho más para dar que la soja. Y de hecho, ellos lo quieren así también, porque también nos demandan otras cosas. Claro. Ahora, el tema es cómo son los acuerdos, por ejemplo, carne de cerdo, carne de lo que quieras. Cuando yo hablo de un pueblo hambriento, estoy hablando en este sentido. Sí, sí. Es decir, lo que ellos producen no les alcanza.
Entonces nosotros tenemos una capacidad de poder ofrecer una cuota incluso fija, que para nosotros sea beneficiosa, ¿entendés? Pero también es cierto, y que nosotros esto lo vemos mucho cuando nos reunimos dentro de lo que es el Parlasur, que también tenemos que ir a una alianza estratégica con Brasil en esto. Sí, claro. Tenemos que estar en una alianza estratégica con Paraguay, con Uruguay, con Bolivia. Es decir, nosotros tenemos que ser capaces de vender un paquete interesante para toda la región. Sí, sí. Cuando vos vas a un país como China, bueno, pensá que China por lo menos, es decir, tiene 4 o 5 idiomas, viste, no sé cuántas Argentinas incluye su superficie, pero muchas. Entonces, sí. A ver, es casi una región con la que estás intentando negociar. Un acuerdo bilateral, sí, es viable, pero yo diría que es cuando vos ves la importancia de la construcción y de la integración regional. Claro. Que lamentablemente estuvo muy bombardeada también por esta gestión. Te hago otra pregunta. Hay un dato que es histórico, digamos. En 1960 Corea del Sur exportaba algo así como 80 millones de dólares o 100 millones de dólares y Argentina 1.000 millones de dólares en 1960. Pasaron lógicamente casi 60 años y nosotros exportamos, no sé, 70.000 millones de dólares y ellos 800.000 millones de dólares. Es decir, que nosotros exportábamos 10 veces más que ellos y ahora ellos exportan 10 veces más que nosotros. ¿No te parece que le falta a la Argentina una política de mediano y largo plazo de inserción de nuestra economía en el mundo, de manera que en nuestro desarrollo científico, tecnológico y productivo vaya acorde justamente a una línea estratégica de inserción? Mira, yo creo que esto es como una idea incipiente que en su momento tuvo Perón, sí. Tuvo Vargas, tuvieron los distintos, lo que se llama a veces populismos clásicos en la región, pero son los que a través de un proceso, ¿no es cierto?, de industrializar, sustituyendo importaciones, empezaron a diagramar una conexión sur-sur, que es la que quizás ahora nosotros tenemos que intentar rearmar. Ahora, esto no se hace en 2 días. No, claramente. Entonces, acá el mediano y largo plazo es para ver dónde ponemos el esfuerzo. ¿Vamos a seguir poniendo esfuerzo con Estados Unidos, que a duras penas le vendemos limón? Pregunto. ¿Vamos a seguir haciendo todo el esfuerzo con Europa, que hacen lo mismo que nosotros, mejor y más barato? Pregunto. Porque a lo mejor tenemos que intercambiar otras cosas con Europa. A lo mejor el intercambio es turístico, no sé cómo explicarte. Sí, hay muchas posibilidades en estos acuerdos. Ahora, o tenemos que ir realmente en esta producción primaria maravillosa que tenemos, a ir a ver qué necesita África, a ir a ver qué necesitan ligas regionales, por ejemplo, más pequeñas que tiene Asia, pero la liga asiática es una. Hay como muchas cosas para hacer. Ahora, esto es una proyección a largo plazo. Evidentemente. Bueno, yo te hago la última pregunta y ya no te molesto más. No, por favor. ¿Cómo estás viendo? Evidentemente hay que pasar todavía el 27 de octubre y no deberíamos dar por hecho que la elección se realizó porque está por verse. Sin embargo, virtualmente podríamos decir que es una elección resuelta porque lo que se discute es si va a ser 15 o 22 puntos la diferencia. Siendo Alberto Fernández el próximo presidente, ¿cómo estás viendo su política exterior, de la cual ha dado algunas señales en este encuentro que ha tenido con el candidato uruguayo del Frente Amplio, socialista? ¿Cómo estás viendo que va a evolucionar, que seguramente va a ser un giro bastante importante, sobre todo en la política respecto de la agresividad que teníamos respecto de la hermana República de Venezuela? Mira, yo creo que Alberto, incluso por una cuestión de personalidad, y que tiene muy claro que va a defender intereses de la Argentina, y que tiene muy claro que las cuentas cierran con la gente adentro, tanto en la nación como en la región. Vos fíjate que lo va a ver a Mujica, que lo fue a ver a Lula da Silva, lo entrevistó con Bolsonaro. Vos fíjate que él se encuentra con Rafael Correa, de Ecuador, y que ya empezó a pronunciarse con respecto a cosas que toda esta mafia que han hecho de Prosur, que el único sentido que tiene es ir contra Maduro, porque no tiene otro,
y posibilitar una intervención estadounidense en la región, yo no creo que Alberto vaya a estar ni ahí de cerca de seguir con estas estupideces. Me parece que su esfuerzo va a estar en poder fortalecer UNASUR, en poder fortalecer todos los foros regionales que se fueron diseñando para defender nuestras democracias, que son endebles, nuestras democracias que de repente te hacen operaciones a través de las leyes y de las reformas en Harvard o en alguna otra buena universidad que tienen por el norte, y acá te provocan golpes de Estado. Uno piensa lo que le pasó a Dilma Rousseff, ahora dicen que es inocente, ¿por qué no le devuelven la presidencia? Sí, claro. ¿Entendés? O a Lula, que lo pusieron preso también, por si acaso. Sí, para que Bolsonaro sea presidente. Para que Bolsonaro sea presidente. Entonces, ojo, esto fue como maniobras regionales que en un momento dado yo creo que se dieron cuenta que no necesitan hacer una invasión militar ni pagar un golpe militar, sino que con algún tipo de cláusulas que se van tocando en las constituciones y convenciendo, y gente muy, yo digo, con mejores intenciones, pero hay gente que es bastante tonta, aunque tenga buenas intenciones, sí. Van rearmando y haciéndonos creer, por ejemplo, que nosotros tenemos muchos problemas, que parece que vos nacés en Latinoamérica y tenés un problema con la corrupción. Cuando vos empezás a escarbar un poco los casos de corrupción que suceden en el norte, caramba, Sí, sí. Caramba. Entonces, lo mismo cuando a mí me dicen, bueno, mirá la Unión Europea, qué ejemplo. Sí, nosotros miramos a la Unión Europea, pero Europa, desde que es Europa, se están peleando y matando entre ellos. Así nosotros como región latinoamericana, entre nosotros, realmente las contiendas han sido, pero pocas, sinceramente, sí. Salvo por supuesto la Triple Alianza, que es el día de hoy, que creo que es una vergüenza para todos los países que participamos para destruir Paraguay. Pero vos no tenés regionalmente la agresividad y la destrucción que ha tenido Europa. A Europa le costó lágrimas de sangre llegar a la Unión Europea. Así es. Y, ojo, y después de la Segunda Guerra, si vos contás, son unos cuantos años hasta que la eurozona puede funcionar como tal. Entonces, nosotros en vez de aprender y de ponernos contentos, que en realidad a nivel de tiempo estamos yendo rapidísimo, parece que no, que te lo ponen siempre como una traba. Lo mismo que te dicen, ustedes no son capaces de legislar. Y no es cierto que la eurozona o que los eurodiputados legislen, colegislan. Es decir, un eurodiputado no se levanta una mañana y dice, ay, quiero que los semáforos sean azules. No es así. Es decir, vos necesitas el acuerdo de todos los estados que conforman la región para poder bajar una ley desde el Parlamento de la Unión Europea. Entonces, se colegisla. Es decir, nosotros estamos en una fase donde todavía nuestras recomendaciones no son vinculantes. Ya vamos a llegar. Pero también tenemos otros desafíos que un médico que se reside en San Pablo, por ejemplo, pueda ejercer en Buenos Aires. Así es, así es. Entonces estamos en ese trabajo. Yo creo que nos espera un trabajo, la verdad que hermoso. Yo creo que Alberto está proponiendo un camino que es como vos decís, a largo plazo, no va a pasar pasado mañana. Así es. Bueno, Fernanda, te agradezco muchísimo esta participación aquí en La Brújula. Te mando un beso y te deseo lo mejor para hoy. Y encantada, acá estoy. Bueno, bárbaro. Muchísimas gracias. Bueno, hemos hablado con la diputada del Parlasur, Fernanda Gil Lozano. Y ahora creo que tenemos alguien al teléfono que puede ser Juan. Juan, ¿estás allí? Sí, Mario, un gusto saludarte. Habla Juan Cruz Castiñeira. Muchas gracias por darme la participación en tu programa. Bueno, Juan Cruz, estábamos preocupados por el tema de los veteranos de Malvinas. Así es. Contanos, vos que estás involucrado en esta materia, que la seguís de cerca desde hace mucho tiempo, ¿cómo están nuestros veteranos? Muchas gracias por la pregunta, Mario. Esto es cierto, cuando se habla de Malvinas se sintetiza todo entre abril del 82 a junio, en lo que duró el conflicto bélico, 2 meses, pero la posguerra continúa hasta nuestros días. Son 37 años de posguerra, del 14 de junio del 82 hasta el día de hoy, donde lamentablemente hay muchas secuelas de lo que se llama a nivel psiquiátrico, psicológico, el estrés postraumático. Este estrés postraumático lleva a muchos veteranos de guerra, sobre todo los que tenían 17, 18, 19 años en aquel entonces, a tener profundos problemas psicológicos, tener depresión y en algunos casos, lamentablemente, tener suicidios. Es
impresionante la cantidad de muertos por la posguerra, por temas que se podían remediar, como temas de salud, y sobre todo, lo más lamentable, son los suicidios. La bala que evitaron del enemigo la produce la indiferencia de la sociedad y el abandono del Estado. Recordemos que esta es una sociedad exitista, cuando mucha gente los mal llamaba a los chicos de la guerra por ser jóvenes que podían ser sus hijos o sus nietos, después los llamó los locos de la guerra. Y si uno analiza profundamente, lógicamente el que va a una guerra no vuelve de la misma manera. Necesita contención, necesita afecto, apoyo, y los primeros desmalvinizadores, hay que decirlo, no fueron los gobiernos democráticos, fue el gobierno militar que escondió a sus veteranos de guerra. Como dijo Aldo Rico en mi libro, que fue el primer entrevistado del libro, el ejército, en vez de hacer desfilar a sus tropas con el hueco de sus muertos, los escondió. Lamentablemente, los gobiernos democráticos hicieron poco y nada sobre el tema Malvinas. Hay que reconocer que el gobierno del doctor Menem les dio la medalla en el Congreso de la Nación, el gobierno de los Kirchner creó el billete con la efigie de Malvinas, aumentó las pensiones graciables, hizo el Museo y la Secretaría de Malvinas. Ojalá que el próximo gobierno, sea cual fuese, hiciera mucho más que los gobiernos anteriores, porque Malvinas tiene que ser una política de Estado que no puede estar supeditada a la simpatía de algún gobernante, sino tiene que ser una causa nacional. Vos sabés que hoy estábamos conversando recién con la diputada del Parlasur, Fernanda Gil Lozano, y yo le recordaba que, o no sé si se lo dije a Eduardo Bior, me parece, le recordaba que este muchacho Juan Liach, vicepresidente del Banco Central de la República Argentina, en algún momento dijo que Argentina debería entregar Tierra del Fuego y las Islas Malvinas porque de esa manera disminuiríamos el déficit fiscal. ¿Cómo suena dentro de los veteranos una afirmación de esta naturaleza, si es que les llega, porque realmente son de un cipallismo y deberían ser calificadas de alta traición a la patria? Sí, realmente hay en líneas generales desinterés de los políticos argentinos por la causa Malvinas, y lógicamente esto no le agrada a los veteranos. Por ejemplo, con declaraciones como la del candidato presidencial Esper, que dice en un tuit, que yo cuando lo entrevisté en mi programa lo corroboró, que sigue pensando lo mismo: bien por Macri por acordar con el Reino Unido, la guerra la perdimos. O sea, estas declaraciones derrotistas o decir, bueno, hay cosas más importantes que Malvinas, hay cosas más urgentes que Malvinas, como el tema de generar trabajo, terminar con la inseguridad, bajar la inflación, pero hay temas importantes como son los temas de la soberanía. Lógicamente estas declaraciones no solamente caen mal hacia los veteranos, que son los primeros interesados, ya que ellos combatieron por nuestras islas, ellos sufrieron sus camaradas muertos, sus camaradas mutilados, las huérfanas, los huérfanos, las viudas que dejó la guerra. Recordemos que la guerra generó mucho dolor y estas declaraciones lamentablemente no ayudan. Sí, claro. ¿Y por qué los políticos hacen estas declaraciones? Porque lamentablemente Malvinas no impregnó en el corazón y en la conciencia del pueblo argentino. Yo el año pasado fui a Panamá y estuve cerca a gente que estuvo con Torrijos, y veo que un pequeño país como Panamá, con un gran líder como Torrijos, que recuperó la soberanía del canal, lo hizo porque la causa panameña estaba impregnada en el alma y en el corazón del pueblo. En cambio, cuando uno le pregunta a un joven, un muchacho, que diga el nombre de 5 veteranos de guerra, no sabe. En cambio, le preguntas por la alineación de Boca o River y la sabe de memoria. Sí, claro. Mientras no malvinicemos, sobre todo de los medios de comunicación, no se va a lograr la conciencia sobre Malvinas. Y cuando haya conciencia, lógicamente los políticos, la casta gobernante va a obrar como corresponde y va a trabajar sobre el tema de Malvinas. Pero si Malvinas es una de las últimas prioridades del pueblo argentino, lógicamente ningún gobierno ni ningún candidato va a arriar las banderas de Malvinas. Me gustaría saber la posición de los
6 candidatos presidenciales sobre Malvinas, sobre todo la de Gómez Centurión, que es un reconocido veterano de guerra de Malvinas, y poco se habla de esto. Parece que hoy el único problema que tiene Argentina es un problema económico, pero es mucho más grave que el problema económico, es un problema social, cultural, un problema político. Así es, bueno, visibiliza más en el tema económico. Nosotros... Es lógico, pero es algo más profundo, por eso es muy importante el compromiso que tienes tú con los muchachos del Partido Socialista Auténtico, como también otros buenos políticos de diferentes partidos que se preocupan verdaderamente por la causa Malvinas. Sí, nosotros tenemos una tradición, porque Alfredo Palacios escribió el libro, no sé si vos lo tenés y lo leíste, el libro Las Islas Malvinas. La verdad que no, pero... Bueno, sería bueno porque la malvinización en la Argentina no empezó con la oligarquía, empezó con un libro de Alfredo Palacios que además a través del Senado y después de la Cámara de Diputados se transformó en ley y que se incorpore a la enseñanza en el sistema educativo. Y eso Ese es el tema, porque las Malvinas están ocupadas en 1833, sí. No es que los ingleses están en Malvinas desde la década del 80. No. Ese es el tema, hay trabajos previos a la guerra, en la preguerra, se podría decir como el que tú mencionas, Alfredo Palacios, que es importante, primero que se reedite, porque es muy difícil conseguir este material de lectura, y después que se lea, que se aprenda y que se explique qué quiso decir Alfredo Palacio en esta circunstancia histórica y cómo se aplicaría esas ideas. Es muy importante esto lo que estás diciendo y esta sugerencia de este libro. Bueno, vamos a tratar de ver si te podemos conseguir uno, vamos a ver, no te lo puedo prometer. Bueno, entonces, ¿no crees, y esta es la última, no crees que en el proceso de neocolonización, ¿qué es la neocolonización? Es los países de la periferia se adaptan a el diseño que imponen los países centrales, es decir, los países más débiles tienen que adaptarse a las condiciones que les imponen los países poderosos. ¿No crees que el proceso de neocolonización es el que necesita desmalvinizar y que en cambio los argentinos necesitamos malvinizar? Sí, así es, porque malvinizar es argentinizar, porque las Malvinas son parte del territorio argentino, más precisamente de la provincia de Tierras del Fuego, Antártida Argentina e islas del Atlántico Sur, así que hay que malvinizar, que es argentinizar, y los grandes poderes imperiales quieren desmalvinizar, que es desargentinizar, pero para ir más profundamente, no solo tenemos que tomar la causa Malvinas como una causa argentina, sino que es una causa americana. Recordemos que los peruanos ayudaron a nuestro país a nivel político, diplomático y militar. Digo los peruanos porque fueron los que más ayudaron, y aparte yo viví 4 años allá. Una república sanmartiniana como la nuestra. Claro. Después ayudó Panamá con el doctor Arístides Royo, que es actual ministro de Asuntos del Canal de Panamá en el gobierno del ingeniero Cortizo. También ayudó Venezuela con el presidente demócrata cristiano Luis Herrera Camping, ayudó el líder libio nacionalista Muammar al-Gaddafi, también ayudó a nivel diplomático el comandante Fidel Castro, y con esto quiero decir que ayudó un demócrata cristiano como el venezolano, un nacionalista como Gaddafi, un comunista como Castro. Hubo una unión en torno al tema Malvinas, y lamentablemente esta unión no se genera en la sociedad argentina. Acá hay gente que lamentablemente dijo que eran todos fachos, no hubiese vuelto ninguno, como Eve de Bonafini, en vez de generar una conciencia de Malvinas, sobre todo de los sectores de izquierda, que está bien que sean antiimperialistas, o del nacionalismo, que de hecho lo tiene, que también somos antiimperialistas, se genera una división porque Malvinas fue en el proceso de reorganización nacional, porque Malvinas también fue aprovechado políticamente por el gobierno de Galtieri, pero lo importante es la causa Malvinas, independientemente de los gobiernos. Esto tiene que ser una política de Estado, una causa pendiente, una causa abierta, por eso es muy importante poder malvinizar. Yo saqué 5 libros, 2 de ellos de Malvinas, el último es Operación Olvido, la posguerra de Malvinas, que toma el testimonio de veteranos de guerra que alcanzaron su máxima jerarquía, explicando
cómo se malviniza, por qué se desmalviniza, cómo es la situación de los veteranos de guerra. Hoy el libro lo presento a las 19 horas en el Museo Criollo, en Avenida de los Corrales, 6436, en la localidad porteña de Mataderos. Hoy me va a acompañar el ex concejal peronista Raúl Padrón, quien en el 82 hizo una denuncia por traición a la patria, ya que desde aquí en Argentina se estaba vendiendo full oil para abastecer a la flota inglesa. Así que hay cosas muy interesantes para armar este rompecabezas histórico de lo que fue la gesta de Malvinas, de lo que es la causa Malvinas, y sobre todo hay que recuperarlos porque es algo pendiente, no es una efeméride histórica como el cruce de los Andes. El tema Malvinas es una causa que hoy en día la única forma de recuperarla que tenemos es a nivel político y diplomático, pero lógicamente tener el apoyo, la conciencia y el interés del pueblo argentino nos va a ayudar para recuperarlo, porque si no, lamentablemente siempre vamos a mirar al tema Malvinas como un hecho histórico nada más, y no como una causa política como debe serlo. Muy bien, hemos hablado con Juan Cruz Castiñera. Te mando un fuerte abrazo y que sea lo mejor para el día de hoy. Muchas gracias, un fuerte abrazo y viva la patria. Viva la patria, muy bien. Bueno, como verán, el tema Malvinas sigue siendo uno de los residuos coloniales que quedan en el planeta. Evidentemente las islas pertenecen a la formación geológica de la República Argentina. Esto lo reconocen absolutamente todos los países del mundo, salvo muy poquititos. Creo que tenemos allí un llamado. A ver, hola. Hola, Mario. Sí. ¿Cómo andas? Ariel Pulicelli te habla, de Jóvenes Empresarios de AEDO. Ah, ¿cómo te va, Ariel? ¿Cómo andás? Un gusto poder charlar contigo. Un gusto, igualmente. Hemos visto que ustedes están organizando el tercer Congreso de Educación Física del Oeste, ¿es así? No, mira, sí, por un lado la Cámara de Comercio, somos auspiciantes de ese congreso, y por otro lado lo que sí estamos organizando nosotros es el Premio Joven Empresario de AEDO. Ah, Joven Empresario de AEDO. Sí, exacto, es el segundo, el segundo evento, el segundo Premio Joven Empresario de AEDO que hacemos acá en la localidad. Escúchame, yo ya no participo, primero porque no soy empresario y segundo porque ya no soy joven. Pero contanos de qué se trata, cómo evalúan ustedes el éxito o las bondades o las habilidades de un empresario joven. Bueno, excelente. Mira, te comento un poquito ya también para que veamos. Nosotros nos está acompañando lo que es la UTN, la UIO, el Colegio Maús, el Banco Credicop, junto con la Fundación, el Rotary Club de AEDO, el Club de Emprendedores de Morón, bueno, junto con la Cámara de Comercio de acá de AEDO, que van a ser el jurado. Tienen una matriz para evaluar a los participantes, donde se ve el impacto social del proyecto que se presenta, la viabilidad, la visión, la misión. En base a todos esos parámetros que tienen, se evalúa al joven empresario, al emprendedor. Uh-huh. Y por ejemplo, ¿tienen en cuenta el manejo financiero de ese joven emprendedor en una Argentina donde el aspecto financiero se sobrepone a la economía real? Claro. Bueno, todo lo que es la parte económico-financiero, siguiendo de la Cámara, estamos para apoyarlo, para asesorarlo. La plantilla que tiene de contadores, abogados, la Cámara de Comercio, también los vínculos que tenemos con diferentes organizaciones, entidades, como te decía, el Banco Credicop es uno de los que apoya este proyecto, que sí les da obviamente capacitación, mismo dentro de nuestro equipo de trabajo de GEA, lo tenemos a Cristian Constantini, que hoy es el presidente de Jóvenes Empresarios, uh-huh, que mueve toda la parte financiera, o sea, conoce mucho de la parte financiera, mismo va a presentar un juego hay que estar acá para ver lo que se presenta, y la idea era invitarlos a este viernes 11 de octubre a las 8 de la noche, que vamos a estar haciendo entrega de los premios, 7 categorías donde compiten más de 30 participantes. La verdad que un éxito
lindo a este momento, ¿no? Como vos decías, cómo está la parte económica, la realidad, que más de 30 empresarios, jóvenes emprendedores se hayan inscrito. Muy bien. Ahora, dijiste que es este viernes a las 8 de la noche, pero no dijiste dónde o yo no escuché. No te lo dije. Ah, en Casero 125, en la sede de la Cámara de Comercio de acá de Aedo. A las 20 horas, muy bien. 20 horas en Casero 125. Te hago una última pregunta y ya te dejo. Por favor, no. Muchas gracias también por esta oportunidad de mostrar lo que estamos haciendo. Perfecto. Bueno, después en todo caso te vamos a mandar esta pequeña grabación, este pequeño reportaje, te lo vamos a enviar para que lo tengas. Pero te quería preguntar, ¿vos sentís que la sociedad argentina está valorando la actitud del emprendedor, del empresario, del tipo que pone su atención, su energía en desarrollar un comercio, una industria, una idea? ¿Sentís que hay una valoración social o pensás que este es un país de vivos donde el que elige el camino más corto es al que mejor le va? Bueno, es a nivel personal. Una cosa no quita la otra, pero igualmente creo que se está valorando al emprendedor. Uh-huh. Sí, creo que hace, la verdad que no sé hace cuántos años realmente. Yo hace más o menos 5 años que estoy con la parte de jóvenes emprendedores y de empresarios, y la verdad que se les da un soporte bastante fuerte de diferentes entidades. Por ejemplo, nosotros estamos, este evento también lo patrocina FEBA y CAME, claro, que también bajan herramientas. Está el Fondo Semilla, bueno, hay diferentes alternativas que obviamente hay que cuadrar, y bueno, nosotros mismos desde la Cámara de Comercio con el equipo de jóvenes empresarios, que es un equipo que está abierto a recibir siempre más gente, es para justamente que el emprendedor logre los objetivos, más bien, allá de lo que fuere. Sabemos que dependemos de nosotros. Efectivamente. Última que te hago. ¿Sentís que el mundo empresario está a la altura del desafío que tiene la Argentina, que no solo la Argentina que se avecina en sí misma, sino en relación a los acuerdos económicos, comerciales que Argentina va a desarrollar con el mundo? ¿Sentís que el empresariado y nuestra clase trabajadora también, porque en definitiva se necesita de todo el sistema productivo para poder ser competitivos en un mundo cada día más agresivo, ¿sentís que estamos en condiciones, sentís que hay voluntad, que hay ganas? Sí, totalmente. Es más, te hago referencia, por ejemplo, el año pasado participó en este premio los chicos de Flocunat, con la semilla de moringa potabilizan el agua, estuvieron en Estocolmo, o sea, hace poco tiempo. Ajá. Te digo que estamos preparados, y bueno, es cuestión siempre de meterse, de trabajar y, bueno, nada, de romper barreras. Muy bien, eso es un emprendedor, alguien que rompe límites y va hacia el futuro. Bueno, Ariel, ha sido un placer poder comunicarnos en esta oportunidad y seguramente lo haremos próximamente, una vez que sepamos además cómo se ha desarrollado el evento del viernes. Excelente, Mario, y te espero este viernes. Espero que puedas venir a las 8 de la noche acá en Casero 125. Bueno, al evento. Bárbaro. El premio, vamos a conocer ahí quién fue el ganador de este año. Y bueno, ojalá que puedan venir. Bárbaro, voy a tratar de hacerlo, aunque tengo otro compromiso. Tengo 2 compromisos el viernes, pero voy a tratar de cumplir con todos. Muchas gracias, te esperamos. Bueno. Me manda un saludo muy grande a Hernán Mayor, el presidente de la Cámara. Bien, un viejo amigo. Bueno, gracias a los dos, Por favor, gracias a vos. Un abrazo. Bueno, hemos hablado con Ariel Puricelli. Realmente me parece una iniciativa magnífica. Nosotros necesitamos empresarios que realmente sean empresarios del siglo XXI, y eso lo pueden ser los más jóvenes, que tienen mejor predisposición biológica, psicológica e intelectual para adaptarse a un mundo que es un mundo complejo, difícil, muy competitivo, y la Argentina, lamentablemente, al carecer de un proyecto claro que nos involucre a todos, muchas veces nos dividimos por cuestiones secundarias, y pensar en una Argentina sin empresarios, sin emprendedores, es
tan imposible como pensar en una Argentina sin trabajadores. Pero los trabajadores también cumpliendo un papel súper activo, no un papel pasivo como que es alguien que va a pedir trabajo, recibe órdenes y es una especie de robot. No, un ser absolutamente activo en la producción de bienes y servicios para el buen vivir, no para el enriquecimiento hedonista que nos degrada moralmente, sino para la producción, para la vida, para el buen vivir, para la dignidad humana, para que a nadie le falte lo que es absolutamente imprescindible para poder desarrollar una vida como se la debe vivir en un país tan enorme, magnífico, agradable, acogedor como es nuestra queridísima República Argentina. Aquí vivimos 45 millones, pero en realidad seguimos siendo un desierto como en la época de Juan Bautista Alberdi. Creo que nosotros tenemos que pensar en una Argentina que en 20, 30, 40 años tenga 100 millones de habitantes y así todo seremos pocos, porque en este país cabemos infinitamente mayor número de mujeres y de hombres, de buen vivir, buenas personas que sean capaces de amigarse con la naturaleza y amigarse y asociarse entre sí para hacer una sociedad mejor. De esto se trata, Bueno, hemos culminado prácticamente el día de hoy, ya lo veo a Paco Rodríguez con España en el recuerdo, nos va a deleitar con la música española, esa madre patria con la cual los argentinos algunas veces nos hemos peleado, pero que en definitiva tenemos de ella, como decía Neruda, nos han dejado la palabra, nos han dejado el idioma, nos han dejado el español con el que nos comunicamos. Y bueno, y ya algunas cosas de la vieja historia las tenemos que recordar necesariamente, pero van quedando para protagonistas que indudablemente ya no están. Nosotros nos despedimos entonces, nos vamos a encontrar nuevamente el lunes 14 de octubre aquí en Radio La Luna AM 1140 en nuestro programa de todos los lunes y los martes de 12 a 14 horas llamado La Brújula. Chau, hasta el lunes.